En el vasto universo de los casos criminales, existen algunos que nos dejan perplejos y sumergidos en un mar de interrogantes. Uno de esos casos es el de Scott Dozier, un individuo envuelto en un laberinto de hechos perturbadores y decisiones desesperadas. El caso de Scott Dozier es una historia que ha cautivado la atención del público y los medios por su intriga y misterio, ya que se vio envuelto en una vida llena de crimen y peligro, pero su destino lo llevó a convertirse en una figura misteriosa en el corredor de la muerte. Scott Dozier nació el 20 de noviembre de 1970 en Boulder City, Nevada. Su padre trabajaba en proyectos federales de agua en el oeste americano, y junto a sus dos hermanos, Scott parecía destinado a una vida común. Pero las apariencias a menudo pueden ser engañosas. La juventud de Scott pareció transcurrir sin mayores incidentes, graduándose de la escuela secundaria en 1989 y alistándose en el ejército. A pesar de recibir su baja con honores en 1992, su vida posterior se vería marcada por un giro inesperado. Conoció a Angela Drake, el amor de su vida, en la escuela secundaria, pero el matrimonio que nació de ese romance pronto se desmoronó, dejando en Scott una huella de desdicha y dolor. Aún siendo un veinteañero, Scott se adentró en un oscuro mundo de las metanfetaminas, inmerso en la producción y venta de esta peligrosa sustancia. Nevada y Arizona se convirtieron en su terreno de operación, pero también serían los escenarios donde sembraría el terror y la muerte. En 2002, Scott fue arrestado por posesión de sustancias y sentenciado a 5 años de prisión en Arizona. Sin embargo, después de cumplir su condena, se sumergió aún más en el mundo del narcotráfico. Su vida dio un siniestro giro cuando fue acusado de homicidio. Scott Dozier conoció a Jeremiah Miller en Las Vegas, y este último se convertiría en su socio en el tráfico ilegal de sustancias, pues Scott había prometido ayudar a Jeremiah a comprar efedrina, uno de los ingredientes claves para la producción de las metanfetaminas. Sin embargo, mientras estaban reunidos en un motel de Las Vegas, Scott aprovechó la oportunidad para robarle los $12,000 en efectivo que traía consigo Jeremiah para la compra de efedrina y arrebatarle la vida. El cuerpo mutilado y sin vida de Jeremiah Miller fue encontrado en el interior de una maleta días después por un trabajador del hotel, pero la cabeza y las extremidades superiores de la víctima nunca fueron encontradas. Pero esto solo sería el comienzo de una oscura cadena de acontecimientos que involucraron a Scott Dozier en más crímenes todavía. Durante la investigación del caso, la verdad sobre Scott Dozier emergió lentamente. Fue arrestado el 25 de junio de 2002 en Arizona, y durante la investigación policial se le vinculó con otro homicidio ocurrido en 2001, el de Jason Griffin Green, quien amenazaba con desentrañar su imperio de producción y narcotráfico. Supuestamente, Scott disparó a Green en un tráiler en Carefree, Arizona, con el pretexto de que Green le había amenazado con exponer sus operaciones con el narcotráfico. Según amigos de Scott, él se había dedicado a gastar el dinero en efectivo que le había robado a Jeremiah Miller, alegando que lo había ganado en un casino. Cuando más tarde se encontró el cuerpo sin vida de Green en el desierto de Phoenix, Doug Powell, un ex socio de Scott, notificó a la policía sobre el suceso con Green y confesó que él y otro hombre habían ayudado a Scott a deshacerse del cuerpo de la víctima. Doug también declaró que Scott le había confesado que había sido un descuido de su parte no quitarse un tatuaje ubicado en su espalda, ya que esta fue una de las pruebas que ayudó a la policía a vincularlo con la desaparición de varias personas. Siendo acusado por 2 crímenes, los medios se volcaron sobre el caso de Scott Dozier, alimentando la curiosidad del público mientras la audiencia seguía el juicio con expectación. Los detalles macabros del crimen mantenían a todos en vilo, pero la incógnita más inquietante era la actitud aparentemente indiferente de Scott ante su propia situación. Durante el juicio argumentó que no había acabado con la vida de Green, sino que había encontrado su cuerpo cuando regresó al tráiler, pero no informó a la policía porque esto expondría sus actividades en el narcotráfico. Mientras tanto, en el juicio por el homicidio de Jeremiah Miller, Scott argumentó que faltaban pruebas físicas para demostrar que él había sido el culpable, pero la fiscalía argumentó que él mismo había revelado a varias personas los crímenes que había cometido. Uno de ellos incluso afirmó haber visto el cuerpo decapitado de Jeremiah en la habitación de hotel junto con una sierra eléctrica y otras herramientas.
Scott Dozier fue sentenciado a 22 años de prisión en 2005 por quitarle la vida a Green, y luego de ser extraditado a Nevada, en septiembre de 2007, su destino quedaría sellado para siempre al ser condenado a la pena capital por el asesinato de Jeremiah Miller. Recibió su sentencia el 3 de octubre de 2007, manteniéndose desde entonces en el corredor de la muerte. Mientras Scott Dozier aguardaba su ejecución, el caso se convirtió en objeto de intensos debates sobre la pena capital. Diversos grupos de activistas argumentaban a favor y en contra de su ejecución, generando un clima de tensión en la sociedad. Pero sorprendentemente, la historia dio un nuevo giro cuando él mismo tomó una decisión impactante. El 31 de octubre de 2016, Scott Dozier renunció voluntariamente a sus apelaciones. Dicha decisión planteó desafíos legales y éticos. Aunque se mantenía firme en buscar su ejecución, Scott permitió inicialmente a los defensores públicos federales que desafiaran la constitucionalidad del nuevo protocolo de sustancias para la ejecución de los presos condenados a la pena capital. Si bien la fecha de la ejecución de Scott Dozier estaba programada para el 9 de noviembre de 2017, la jueza Jennifer Togliatti la suspendió debido a que los abogados de Scott habían apelado el plan sobre la inyección letal. Sin embargo, esta simple solicitud se convertiría en un largo y complicado camino hacia la ejecución de Scott Dozier. Dicha impugnación dio lugar a 2 suspensiones en 2017, después de que se determinara que la combinación de sustancias en la inyección letal causaría sufrimiento a Scott Dozier, por lo que este terminó escribiendo una carta a la jueza Togliatti para acelerar su ejecución a pesar de todo. En la carta, parte de lo que Scott Dozier escribió fue: «He sido muy claro sobre mi deseo de ser ejecutado, incluso si el sufrimiento es inevitable». En 2018 se firmó una nueva sentencia de muerte para Scott Dozier, pero un drama legal sin precedentes se desató. Empresas farmacéuticas se negaron a que sus productos fueran utilizados en ejecuciones para la pena capital, alegando que esto dañaría su reputación como empresas que producen medicamentos para salvar vidas, lo que generó un enfrentamiento en la Corte Suprema de Nevada. El uso de sustancias que podrían hacer que Scott experimentara asfixia hasta perder su vida sin poder mostrar señales de su sufrimiento debido a que uno de los fármacos era un paralizante, provocó demoras y preguntas sobre los métodos propuestos. A medida que el tiempo pasaba, la incertidumbre sobre el destino de Scott crecía. Días previos a la nueva fecha programada para la ejecución de Scott, el 11 de julio de 2018, la tensión en la sociedad alcanzó su punto máximo. Amigos, familiares y activistas se unieron en apoyo a Scott en un intento desesperado para detener la ejecución. Los medios de comunicación observaban cada movimiento, mientras el destino de Scott pendía de un hilo. Estando en el corredor de la muerte, aislado y sin la posibilidad de comunicarse con sus familiares o consultar con su asesor legal, los abogados del Estado presentaron una demanda federal, pero el Estado argumentó que Scott había intentado varias veces quitarse la vida con diferentes métodos y que por ese motivo lo mantenían aislado. Dichos métodos incluían desde intentar conseguir gotas de un fármaco mortal que habían derramado en un trozo de papel enviado por correo a la prisión, hasta correos electrónicos de la hermana de Scott que incluían instrucciones sobre cómo cortarse la yugular. Por esta razón, Scott estuvo obligado a entregar las cuchillas de afeitar que conservaba en su celda. El caso con las farmacéuticas continuó en la Corte Suprema de Nevada y el fiscal general, Adam Laxalt, expresó que, si las empresas podían evitar que sus medicamentos se usaran para ejecuciones, entonces sería el fin de la pena capital en el estado. Con este caso en auge, no se había fijado otra fecha para la ejecución de Scott en 2019, y tampoco estaba claro si el nuevo fiscal general seguiría apelando. El 5 de enero de 2019, tras varias suspensiones en la fecha de la ejecución, las noticias sacudieron el estado de Nevada. Scott Dozier fue encontrado sin vida en su celda, suspendido de una sábana atada a un respiradero. ¿Fue su elección una afirmación de control sobre su destino o había algo más detrás de su decisión? Los psicólogos que lo evaluaron durante el juicio lo catalogaron como alguien con rasgos de trastorno de personalidad antisocial y narcisismo, arrogante, manipulador, con un encanto superficial y una fuerte autoestima, pero la verdadera complejidad de su mente seguía siendo un misterio. Si la ejecución se hubiera llevado a cabo como estaba planeada, Scott Dozier habría sido el primer recluso ejecutado en Nevada en más de una década. Con su fallecimiento a los 48 años de edad, el enigma de Scott Dozier quedó sin resolver.
¿Qué llevó a este hombre a sumergirse en un mundo de crimen y violencia? ¿Qué oscuros demonios lo atormentaron hasta el final? Su historia se convirtió en un intrincado rompecabezas para aquellos que intentaron comprenderlo, y su legado será recordado como el de un hombre cuyo destino se entrelazó con la intriga y la tragedia. En la prisión estatal de Ely, las sombras guardaron celosamente los secretos de Scott Dozier, dejando atrás un vacío de incertidumbre y preguntas sin respuesta. Asimismo, con su fallecimiento se desvaneció la posibilidad de resolver el enigma de su alma torturada, y el caso de Scott Dozier pasó a formar parte de las leyendas sombrías de la historia judicial de Nevada. Y bueno, gente, hasta aquí el caso de hoy. Si les gustó mi trabajo, no olviden que me ayudan mucho a seguir trayendo contenido con sus me gusta, sus comentarios y también suscríbanse activando todas las notificaciones para no perderse ninguna novedad. Si desean apoyar al canal de forma adicional, tener acceso anticipado a los vídeos y además aparecer aquí en las menciones, pueden hacerse miembros desde el botón Unirse. Muchas gracias por el apoyo y sin más que agregar me despido por hoy. Les envío un abrazo fuerte y nos vemos de nuevo muy pronto en otro caso de Sumario Criminal.